Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Hoy vamos a aprender a hacer estos peinados maravillosos y sobre todo súper fáciles que podrás llevar a diario, fresquitos para el verano. Y lo mejor de todo es que se pueden realizar tanto con pelo corto como con pelo largo. Lo único que necesitas es que tu cabello te llegue para hacerte una colita, aunque sea minúscula, y un poquitín de maña nada más. Pero de verdad que son muy fáciles. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¿Comenzamos? Uno de los comentarios que más me podéis hacer respecto a esto, a los peinados, es que, mira, yo no me veo con el pelo recogido, es que yo con coleta me veo fatal. A ver, os tengo que decir que en el 90% de las ocasiones esto está solo en vuestra mente. Una cola o un recogido es algo muy elegante. El truco aquí es la técnica del triángulo, el separar de manera triangular esta zona de aquí arriba, dejándola libre para después poder acomodarla de la manera que más te veas tú favorecida. Te haces tu coletita normal y ahora en la parte de delante ya hayas elegido raya en medio, al lado, como tú quieras, o para atrás, en el caso de que te quieras hacer un pequeño tupé. Es la manera perfecta para verte bien con una coleta. A mí personalmente me encanta dejarme la parte de delante como más flojita y fijándola con horquillas, y a veces también hago alguna ondita con la plancha que suele quedar bastante bien. Este peinado es genial para los días que no tienes el pelo demasiado limpio. Se ve peinada y se ve elegante. Aquí nos surge el problema siempre de la gomilla. ¿La enseñamos o no la enseñamos? Pues queda muchísimo mejor si la tapamos. El truquito que la mayoría de nosotras hacemos es coger un mechón de abajo de la coleta y liarlo alrededor de la gomilla fijándolo con una horquilla. Aunque si tienes el pelo cortito, probablemente si no te pones mucha laca ahí, se te van a ir levantando los pelitos. Hay una manera que he descubierto hace muy poco y que queda monísima. Nos hacemos de una coleta de la forma que queramos, o bien dejando el triángulo tal y como he explicado antes, o bien echándolo todo para atrás, pero tenemos que dejar un mechón, da igual el lado, de la parte de delante libre, que cruzaremos por encima y pasaremos por debajo del pelo tal y como estamos viendo en la imagen. Quizá, como yo lo tengo muy cortito y muy fino, no se ve bien, pero os dejo aquí el tutorial para que lo veáis paso a paso, aunque claro, con esa mata de pelo y largo además queda mucho mejor, pero os aseguro que con un pelo mucho más cortito y más pobre sigue saliendo igual. Fijaos el resultado en mí, cómo queda tapada la gomilla y además lo fácil es que se hace en un momentito. Otra forma de llevar coleta y tapar la gomilla es la de, una vez que la tienes hecha, crear un agujerito en medio por el que vamos a pasar la cola, creando como una especie de rulito. Hay ya piezas en AliExpress, en Shein, en Amazon, por todos los sitios, en cualquier bazar chino, que hacen esta función. Es súper práctica, yo no la puedo enseñar porque tengo todo lo del pelo y la careta del rocío todavía, que no me lo he traído, pero ya os digo que es muy práctico y además baratísimo. Queda ideal y, si me apuráis, mucho más bonita en el caso de que tengáis el pelo rizado, porque como veis en el liso la cola queda como un poco tiesecilla y despelunada, así que lo ideal es que ricéis un poquito, no mucho, unos toquecitos con la plancha para que quede como con más movimiento y no se vea tan arratadilla. Algunas veces me habéis comentado que con este peinado, con el del rulo hacia adentro, algunas os veis cara de pan. Bueno, eso tiene su explicación, y es que es cierto que si lo dejas muy flojito, si haces la cola muy sueltecilla, por aquí por delante nos va a aumentar un poquito el volumen, y si tu cara ya es redondita, pues te la vas a ver más. Prueba este peinado haciéndolo bastante más tirante y vas a ver cómo por delante no se te ve nada, no se nota que llevas hecho el rulito. Por el contrario, si tienes la cara más finita, igual te favorece hacerte la cola un poco más floja y que ese peinado quede más sueltecillo. Y ya os digo que este es ideal para todo tipo de melenas, cortas, largas, rizadas, lisas. A mí personalmente me encanta convertirlo en moño. Cardo un poquito por arriba y voy liando, como haciendo un rulito hacia arriba y fijándolo con 2 o 3 horquillas. Para eso, para fijar los moños, lo mejor son estas horquillas, que se llaman así precisamente horquillas de moño, y para fijar mechoncitos, pues mejor los ganchillos. Estas que son más cerradas, como clips. Una vez fijado, le damos forma con las manos, lo abrimos un poquito. Las que tengan el pelo más cortito se va a quedar más pequeño y las que tengan el pelo más largo pues se va a quedar un moño más grande. Pero es un peinado súper fácil que puedes llevar cualquier día, cualquier noche de verano, de estas que hay un montón de humedad y no sabes cómo peinarte.
El problema que me encuentro yo, por lo menos, no sé si vosotras, es que tengo muchos pelitos cortos por aquí abajo, por la nuca, y cuando me lo hago pues quedan sueltos y queda como muy poco pulido, como despeinado. Ahí es donde entran en juego pues muchos productos. Puedes fijarlos con laca, que es algo que a mí no me funcionan porque son muy largos para eso, o estos dos de aquí. Una cera en stick, que es súper conocidísima, creo que todas sabéis del producto del que estoy hablando, porque además se hizo muy viral en redes. Y para los recogidos, no solo para los pelitos de ahí atrás, sino para pulir un moño, los pelitos esos que te quedan sueltecillos, está fenomenal. Y por la parte de adelante, cuando quieres hacerte un clean look sin que se te vea ese acartonamiento de la laca. Tiene el inconveniente de que es algo graso y después a la hora de lavarte el pelo pues cuesta un poquito más quitártelo. Pero nada, 2 o 3 champunadas y se quita. Tampoco tiene mucho más problema. Y este de aquí, que es como una especie de máscara de pestañas transparente, que es magia para esos pelitos que se te quedan sobre todo en la parte de delante. Este lo uso yo para pulir las rayas en los recogidos cuando se me quedan muchos pelitos por ahí, y tiene un resultado automático, ensucia menos el pelo que el otro, también os lo tengo que decir. Ambos los compro en Amazon. De esta técnica que acabamos de utilizar, la de introducir la coleta por dentro y hacer unos rollitos, salen miles de variantes, todas las que os podáis imaginar. En vez de cogerte coleta puedes hacerte un semi recogido que queda monísimo, poniéndote la gomilla un poco más arriba y haciendo la misma operación, girando la coleta y después tuneando o moldeando la parte de delante pues a vuestro gusto, sacando un poquito de aquí, dejándolo más pulido, dejándolo más, os podéis dejar unos pelitos en el flequillo. Lo importante es que el peinado también os represente y no os veáis raras con él, y a su vez cambiéis un poquito también, porque nos acostumbramos a llevar siempre el mismo peinado y no salimos de ahí. Este semi recogido con una melena rizada es que queda chulísimo, precioso, pero también con el pelo liso y ondulado. Podéis además coger otra coleta abajo y volver a hacer la misma operación y hacer el doble rollito, que queda monísimo también. Aquí el problema es que si antes nos quedaba el pelito arratado porque solamente se nos veía lo más feo, ahora se nos ve peor porque prácticamente lo único que se nos ve son las puntas. Tenemos dos opciones. Una, que a mí me encanta, es la de hacer una trenza en ese trocito de pelo que nos queda, abriéndola un poquito para que no se vea muy estrechita, que ya veis que queda ideal. Si eres fan del estilo coquette, puedes terminar esa misma trenza con un lacito. A ver, todo va a ir en función de vuestra imaginación, porque ya os digo que se pueden hacer con esta técnica virguerías. O podemos hacer lo mismo de antes, cardar un poquito y recoger en rulito hacia arriba y hacer un moño exactamente igual que hemos hecho antes, pero quedaría como doble. Este me lo he hecho yo esta semana que he estado en el Rocío y ha quedado fenomenal. En esa foto tengo relleno metido en el moño. Ahora un poco más adelante os enseño cómo lo hago, pero ahí hay relleno, por eso se ve como con más volumen. Otra variante de esta técnica que me he hecho yo durante estos días es la de combinarla con trenzas. Marcamos el triángulo de delante, como siempre, eso es básico prácticamente en todos los peinados. Hacemos la coleta no demasiado baja porque si no después no tenemos capacidad de movimiento. La coleta un poquito más altita, 2 deditos, y hacemos 2 trencitas a los lados con el pelo que nos ha quedado. Cardamos, marcamos o con el dedo o con el rabito de un peine o con el cacharrito que hay para eso, el caminito por donde tiene que pasar el pelo, damos la vuelta y se genera el rollito y hacemos nuestro moño enrollándolo hacia arriba. Ahora vamos a tomar las 2 trencitas que teníamos y de manera cruzada hacia atrás vamos a fijarlas pues por ahí encima, intentándolos ocultar por debajo. Después de haber grabado esto, me he dado cuenta de que es muchísimo mejor llevar las trencitas hacia atrás y cruzarlas antes de hacer el moño. Fijarlas por ahí porque al enrollarlo hacia arriba quedan perfectamente ocultas. De hecho, es así como me lo he hecho esta semana pasada para vestirme de flamenca, como podéis ver, y queda muchísimo mejor. Quedan más ocultas y mucho más bonito. El moño, como podéis observar, vuelve a tener relleno ahí y ya habéis visto lo mono que queda y lo facilísimo que es. Es que de pronto lo llevas a un evento con tu look de invitada o de pronto te lo pones por la mañana un miércoles para ir a trabajar, pues bien, porque no tienes el pelo limpio, que es cuando mejor quedan los recogidos, con el pelo un poquito sucio, porque agarran mejor las horquillas y se resbala menos el pelo. Es tú, lo fresquita, que vamos nosotros en verano y lo monas.
A ver, temas rellenos. Es que hay muchísimos, todos los tipos que os podéis imaginar. Cuando tenía el pelo largo usaba uno muy grande que tenía, pero que ahora con esta melenita pues no puedo ponerme. Así que estos rollitos que venden, los donuts, que le llamo yo, los vendían en Mercadona antes, pero ya no los venden ahí, en cualquier bazar chino, que son como de espuma. Nos van a servir para hacernos una castañita bonita, preciosa y que se vea bien rellena, pero así. Simplemente tendremos que cortarlos dependiendo del tamaño de tu pelo. La mala suerte es que no tengo aquí nada, porque es que no me ha dado tiempo todavía a recoger las maletas. Nos imaginamos que esto es el rosco de espuma del que estoy hablando. Importantísimo es que sea del mismo color o del color más parecido a tu pelo, porque de eso va a depender que quede más natural o no. Dais un corte aquí y otro corte aquí y lo separáis en la mitad y se os van a quedar como dos medias lunas. Y ahora con ese trozo de morcillita que le llamo yo, tendréis que ver, porque eso se ve fácilmente, si es grande o es adecuado para la cantidad de pelo que tú tengas. Si tú lo ves grande, cortas de los extremos un poquito, pero primero prueba esa mitad sin cortar, porque eso después puedes moldearlo y se reduce. Como no tengo nada aquí, voy a usar el truco que usaban nuestras madres antes de que existieran todas estas cosas, que es el de las medias. ¿Que tienes el pelo oscuro? Pues una media negra. ¿Que tienes el pelo pelirrojo? Pues una media que se parezca al color de tu pelo. Y aquí estoy usando dos calcetines media, pero que puedes usar unos panties exactamente igual. Todo va a depender de lo que te quepa a ti ahí dentro. La manera de proceder, la misma. Marcamos nuestro triángulo que dejaremos libre, hacemos la coleta, cardamos y ahí es donde vamos a empezar a enrollar el relleno que hayamos elegido. De arriba hacia abajo y haciendo la forma de la castañita que vamos a ir pillando con las horquillas de moño. Tenemos que tenerla bien agarrada, tal y como estoy haciendo yo, por lo menos hasta que esté medianamente pillada y después ya le vamos a ir dando forma. De todos los peinados del vídeo es el que necesita un poquito más de maña, el que necesita que nos estemos mirando continuamente con el espejo por detrás para ver si nos va quedando derechito o no. De todas formas tengo que deciros que es muy difícil que queden los dos lados iguales haciéndolo nosotras mismas, pero no os preocupéis porque ahora vamos a usar otro truquito. De aquí más que nada lo que quiero que saquéis es el uso del relleno, que si tenéis el pelo muy cortito y solamente apenas os da para una colita pequeña y no hay manera de que salga moñito, hay otro en AliExpress que lo tengo pedido pero que no me ha llegado, que se lo vi yo a una compañera de Instagram, a Luisa Bolívar, y amiga además, y le pregunté, me dijo que se lo había comprado hace muchísimos años en una tienda del centro de Sevilla, pero que eso ya, vamos, eso ya ni existía ni nada. Y yo me puse a buscarlo hasta que lo encontré y es como una especie de alambre del que salen pelitos hacia los lados que tú te vas enrollando en la gomilla y vas peinando y tuneando y clavando con horquillas como si fuese tu pelo. A ella, desde luego, que yo se lo vi en persona, le quedaba fenomenal y tiene una colita así, y le quedaba muy chulo, se le veía un moño muy en condiciones y yo estoy deseando probarlo. Os lo enseñaré por Instagram cuando me llegue porque me parece algo muy curioso. Aquí el toque final nos lo va a dar la redecilla. Esta cosa que se ponían nuestras abuelas de toda la vida con los rulos para que no se les estropeara el peinado, madre mía, El truco aquí está en encontrarla lo más finita posible y del color más parecido posible a tu pelo. Os aseguro que como encontréis la vuestra, eso no se nota nada. Esta, por ejemplo, yo las he comprado en Amazon, no me gusta, sí que se notan, no son las mías. Yo las compraba en una mercería que cerró y estoy en la búsqueda de volver a encontrar esas redecillas, que no me acuerdo de la marca que eran, pero mucho más finitas que esta, y además tenía un color intermedio, vamos, es que no se veía. ¿Qué pasa? Al poner la redecilla, tal y como estáis viendo ahí, de abajo hacia arriba y tirando de todos los lados igual, vais a hacer que esa asimetría que pueda tener vuestro moño o lo poco torcidito que esté se corrija en el acto. Tiráis bien de la redecilla y enrolláis y metéis por dentro del moño, que eso se disimula de una manera súper fácil, pero de todas maneras ahora con lo que vamos a hacer lo vamos a disimular más con la parte de delante. A mí me gusta dividirla en tres, que me voy llevando para atrás enrollando el pelo. Lo cruzo sobre la castañita o sobre la gomilla y lo disimulo por dentro. Y con el lado contrario vuelvo a hacer lo mismo. Un rollito, me lo traigo y lo clavo ahí con algún ganchillito.
esta operación la hago 2 veces y me dejo libre la tercera parte, que es la del flequillito. Ahí pues ya hago lo que quiera, o bien me lo dejo más sueltecito, o me lo echo también para atrás, o me lo rizo con la plancha, en fin, lo que vosotros queráis, con lo que os veáis más favorecidas. A mí personalmente, como este peinado en particular es tan... pero... ¡ay! ¡Ay! ¿Que te has comido la redecilla! ¡Sácala! ¡Sácala de la boca! ¡Lucas! ¡Míralo! ¡El perro! ¡Ah! ¡Qué asco! Allí, escondido. Allí escondido está. Como si no hubiera roto un plato. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Comerte la redecilla? ¿Todo lo que dejo por medio te lo comes? ¡Ja! Ya no sé por dónde iba. Bueno, creo que estaba diciendo que como este peinado es tan formal, como tan de señora, pues me gusta dejar la parte de delante como un poquito más flojita y más sueltecita, pero eso es decisión personal. Si te la echas todo para atrás y lo pules bien, también queda muy chulo. A mí desde luego me parece de los peinados más elegantes y al que yo siempre recurro cuando me tengo que hacer un recogido en condiciones, o bien para vestirme de flamenca, o bien para ir de invitada a una boda o algo así. Intentad lo que parece más difícil de lo que es en realidad. Este peinado que estamos viendo en la imagen, que parece que no tiene ciencia ninguna, de hecho yo lo he pensado así toda la vida, sí que la tiene un truquito. Y hasta que no me peinó una profesional en un evento al que tuve que asistir, no me di cuenta de este trucazo. Yo siempre me lo peinaba poniéndome horquillas aquí o fijándomelo mucho aquí, aparte de lo incómodo que eso era, se iban soltando, se veían. A mí personalmente me encanta, sobre todo para cuando voy a estar en sitios mucho tiempo, porque como yo soy de las que está todo el rato tocándose el pelo, con este peinado como que me mantengo bien durante todo el día. También para cuando no tienes el pelo demasiado limpio, o sea, tienes la melena bien, pero esta parte de aquí más sucilla, o peor, como yo la tengo ahora mismo, vamos, de haber estado grabando todos los clips del vídeo y todos los peinados, aunque lo tengo limpio porque está recién lavado, pero de tanta laca y todo, pues se ve como más sucio, ¿no? Pues en esas ocasiones este peinado es la bomba. Sé que muchas de vosotras me decís que no veis con el pelo tan pegado, que no es vuestro estilo. Ya os he dicho que la mayoría de las veces esto está dentro de vuestra cabeza, pero sois vosotras las que os tenéis que ver, desde luego. Lo que sí os digo que se puede hacer con la raya donde queráis. Yo la hago en medio, pero que con la raya al lado también queda chulísimo. Aquí lo primero que hay que hacer es ponerse el pelo detrás de las orejitas para ver dónde queda ese trozo que queda fijado de manera natural. Y así coger con el rabito del peine el trozo exacto. Mi consejo es que cojáis siempre un poquito más, lo vais a separar del resto con unas pinzas y os vais a fijar la parte de atrás con lo que queráis, con una pinza, con lo que queráis, teniendo muchísimo cuidado en recoger todos los pelitos de la nuca, que no se quede ni uno. Si te tienes que poner 4 pinzas, te pones 4 pinzas, pero todo bien tirado para arriba. Ahora peinamos la parte de delante con laca, con cera, con agua, con fijador, con lo que tú quieras. La dejas bien pulida y te la vas a llevar hacia atrás recogiéndola con una gomilla, que ese es el truco. Por eso os he dicho que no dejaréis ningún pelito ahí, porque si lo hacéis se os va a mezclar con la gomilla y vais a ver las estrellas. Vais a estar todo el rato incómodas sintiendo que los pelitos os están tirando. ¿Cómo no se me había a mí ocurrido lo de poner una gomilla? Puede que algunas que estéis ahí digáis, hija, pues yo eso lo he hecho toda la vida, no sé cómo tú no lo has pensado antes. Pues ya os digo que no, que siempre era con horquillas. Podéis cardar un poquito en la parte de la coronilla para que se quede con un poco de más volumen esa zona, pero a mí personalmente me gusta este peinado pulido, recto, liso, así que le doy siempre unas pasaditas con la plancha. Y lo que más me fascina es que te pones de lado, te pones de frente y de verdad que la gomilla no se nota ningún bultito, no se nota nada, aparte de que aguanta estupendamente. Si tenéis el flequillo muy corto, con la gomilla probablemente no va a bastar, tendréis que darle ahí bien de laca para que los pelitos por aquí no se os levanten. Esto queda muy bien también si después de hacerte este peinado te pones una diadema encima, que va a dar otro toque y otro aire y se te va a ver peinada durante todo el día. A mí llevar pasadores de este tipo me encanta, pero si los usáis estaréis de acuerdo conmigo en que cuando llevas un rato con ellos se te resbalan, se te van cayendo y son un poquito incómodos, la verdad. O bien te haces una coleta con una gomilla y te lo pones encima de la gomilla, o bien haces el truquito que yo te voy a enseñar ahora mismo. Volvemos a tirar de nuestro triángulo, separamos la parte de delante, unos mechoncitos que vamos
a agarrar con unas gomillas pequeñas. Ahí vamos a hacer ese girito del que hemos estado tirando durante todo el vídeo. Un agujerito en medio y echamos para atrás. Y vamos a meter el anclaje de nuestro pasador por el interior, por los huecos que nos han quedado cuando hemos hecho el rollito. Cerramos y os aseguro que eso no se mueve en todo el día. Eso se ha quedado ahí fijado con las gomillas, que por otro lado no se ven ni se van a ver, además de quedar monísimo. Si tu estilo es más coquet, puedes usar los lacitos estos que quedan monísimos también. Es más, eso tiene después más variantes. Puedes cogerte una coleta baja después de ponerte el semi recogido, en fin, todo lo que se te ocurra. Y ya que estamos hablando de truquitos, os doy ya el último de los últimos para momentos como en el que yo estoy ahora, después de haber usado tanta laca, haberme hecho tantos peinados y que se queda el pelo súper aplastado, para dar volumen en la parte de arriba. Cógete la parte de delante hacia arriba con un scrunchie de estos de satén o de seda. Importante que sea de este tejido porque si no se os va a quedar la marca, ¿eh? Tened en cuenta que ahora vamos a usar el secador y si no es con esto, no os va a quedar bien. Rociáis con laca y con el secador en la función más caliente que tengas, te das por toda la parte de arriba. Nada, unos segundos hasta que la laca esté seca. Lo pones en la temperatura fría y vuelves a dar con secador hasta que se te haya enfriado todo. No te lo quites en caliente porque entonces se te va a bajar en 0,0. El paso del aire frío es súper importante. Quitamos la gomilla y os aseguro que os ha dado un volumen en la parte de arriba increíble. O al menos recuperas el volumen que habías perdido con tanta laca, tanto peinado y tanto tocártelo. Si no te gusta usar la laca, también sirve con champú de pelo seco. Quizás a mí me gusta hasta más porque se queda como menos acartonado. El problema es que ese volumen te va a durar un poquito menos. Pero bueno, ahí lo tienes para que tú decidas qué es lo que quieres usar. Y ya hoy no me da tiempo de haceros ondas porque llevo como toda la tarde entera haciéndome peinados, que vosotros lo veis ahí súper rapidito, pero oye, que eso lleva su tiempo. Pero ya que estamos, sí que os quiero hablar un poquito sobre las tendencias en este sentido, y es que se llevan las melenas cada vez más naturales en cuanto a ondas se refiere, ¿eh? Cada vez más grandes y más abiertas, tengas el pelo corto o tengas el pelo largo. Esos rizos marcados o los tirabuzones con tenacilla muy marcados, a no ser que tu cabello sea rizado, eso ya no se llevan. Una onda mucho más natural que hagamos con la plancha en diferentes direcciones, es decir, haces una para atrás, otra para adelante, una para arriba, otra para abajo, que sean desiguales, que no empiecen desde la raíz y tampoco acaben en la punta. Os debo un tutorial sobre eso, pero más o menos con estas explicaciones ya os podéis hacer una idea de la tendencia en este sentido. Y en cuanto a peinados, el clean look, una vez que llega el verano, sigue siendo el rey. Peinados pegaditos y moñitos como los que hemos visto hoy, sin pelitos sueltos, dejando el rostro al descubierto, acompañados de maquillajes naturales y con mucho glow. Guardad este vídeo porque estoy segura que habrá ocasiones en las que queráis echar mano de él y después no lo vais a encontrar. Espero que os haya servido, yo creo que sí, porque son peinados muy prácticos y fáciles de hacer, y si no, al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Sé que os debo el vídeo de cómo mantener el peso o cómo guardar la línea, sobre todo en verano, que nos hinchamos más. Os tengo que contar qué es lo que he hecho yo, que he adelgazado 4 kilillos, pero es que tanto la nutricionista invitada como yo hemos tenido ahí problemillas con el vídeo, después con nuestras agendas, pero para la semana que viene espero que esté en el canal, que os encante y sobre todo que os sirva. Aquí al ladito te dejo mis 2 últimos vídeos por si te los has perdido, y sin más me despido de todas vosotras, como siempre dándoos las gracias. Hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! You got me going on every single beat. It's my heart so deep.